Muchas gracias, Jimena. Saludamos a Laura Alonso, que es legisladora del PRO, fue titular de la Oficina Anticorrupción. No sé si todavía es vocera del gobierno de la ciudad, de Jorge Macri, porque recién justamente estaba comentando Carlitos Mira el tema de este magistrado, el juez Gallardo, que en principio, se está oponiendo a una de las tareas que me parece que más se están reconociendo en la administración justamente de Jorge Macri, que es avanzar con los desalojos de casas tomadas hace años, digamos, por organizaciones en general, con algún grado de protección política, ¿verdad? Así que vamos a hablar también de política a nivel nacional, pero aprovechamos que justamente la tenemos a Laura para preguntarle ese tema. Un gusto saludarte aquí en Rivadavia, Willy Cohen, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien. ¿Seguís siendo la Me vocera? alegra. ¿Sos vocera del gobierno de la Bueno, ciudad no o no? formalmente, no formalmente. Soy Ah, diputada de la ciudad por el bloque del PRO, Vamos ujú, por Más. muy Y bien. bueno, sí, por supuesto, comentarte que la verdad que no nos sorprende este fallo motivado por el kirchnerismo, Ujú, festejado por Pitu Salvatierra y el mundo de Grabois, que se ha venido oponiendo hasta que encontraron un juez dócil a sus ideas, como el juez Gallardo, que les dio una cautelar para que el gobierno de la ciudad detenga los desalojos y recupere propiedades privadas que están usurpadas. Lleva el gobierno de Jorge Macri más de 850 recuperaciones de propiedades que fueron devueltas a sus dueños. ujú. Son varios centenares de millones de dólares que se devolvió a los vecinos, que hacía 20, 30, 40 años que creían que esas propiedades estaban perdidas, personas que ya fallecieron y que sus nietos o sus hijos recuperan una propiedad que ya daban por perdida. Y bueno, en una operación típica del kirchnerismo político-judicial, salió este fallo, el gobierno de la ciudad va a apelarlo porque es una decisión de Jorge Macri seguir adelante con la recuperación de propiedades privadas y seguir ordenando la ciudad. Ujú. Y decime, Laura, ¿hasta dónde este cambio de la legislación para ordenar el tema de los cuidacoches o los trapitos? No digas, no, trapitos, no digamos cuidacoches, porque no nos cuidan el coche. Ujú. Son personajes nefastos, en muchos casos, en la mayoría te diría extorsionadores que amenazan a la gente, Eh, te meten miedo. Digamos, la verdad es que todos podemos decir que alguna vez sentimos miedo o lo sentimos por un familiar o un amigo o un vecino ujú, o el que fuere, y también ha habido hechos de violencia el año pasado o este año, ya no recuerdo, hubo uno en el barrio de Flores un sábado a mediodía, mm. una persona que fue a hacer las compras y que fue agredida con una madera llena de clavos por un trapito porque no le dio plata. Así que lo que también me parece un exitazo en la política de orden del gobierno de la ciudad es haber logrado aprobar una ley que aumenta las penas e incluye días de arresto para los que hagan que trabajan de trapitos, y también se suben las penas como agravante a aquellos que promueven la actividad ya mafiosa, ¿no? Aquellos que organizan la actividad de trapitos. Así que creo que eso también va a traer más orden en la calle, permite a la policía y a la justicia de la ciudad actuar con nuevas herramientas, y también en eventos masivos se establece un rango territorial de control más amplio, también un rango temporal, 6 horas antes y hasta 3 horas después, con 50 cuadras alrededor del estadio o lugar del evento. Mm. Así que esto va a permitir que Ahora viste que tengamos hay una enorme sospecha. trapitos presos, ¿no? Claro, Sí. ahora viste que hay una enorme sospecha, sobre todo en los eventos deportivos y especialmente ahí en cancha de River, que hay como una connivencia entre esta organización extorsiva y sectores de la policía, ¿no? Mira, se establecen también sanciones para instituciones o personas de instituciones que trabajen en la organización de trapitos. Mm. Igualmente nosotros, el gobierno de Jorge vino trabajando con una política intermedia porque la ley no nos permitía hacer más, la ley que hasta el jueves pasado, que era
identificar estos trapitos y retenerlos en una zona para que no ejercieran ese trabajo de extorsión dentro de las cercanías de los estadios. Las denuncias bajaron, pero igualmente hemos tenido una cantidad de contravenciones el año pasado denunciadas por los vecinos muy alta, y creemos que esta nueva legislación, que es más punitiva, va a permitir, como te decía, a la policía actuar más rápido, y también decirle a los vecinos que es muy importante que llamen al 911, ya sea porque se acerca una de estas personas a ellos o porque ven que hay alguien merodeando y está haciendo eso en una cuadra, porque ahí la policía tiene la obligación de llegar dentro de los 3 y 4 minutos con un móvil policial. Decime una cosa, Laura, te meto en las cuestiones de orden nacional. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tiene, vos estás en la legislatura porteña, pero qué es lo que tiene que hacer el bloque del PRO, tanto en diputados como senadores, con el caso Adorni? Viste que está los que dicen que bueno, que finalmente es un problema del gobierno y bueno, que lo resuelve el gobierno, otros que opinan que no, que la Cámara o las cámaras deberían avanzar en el voto de censura. ¿Vos qué crees que tiene que hacer el PRO tanto en diputados o en el Senado? Primero, yo lamento que esto se haya transformado en esta situación, ¿no? Me parece que ha pasado demasiado tiempo y que esto ya debería haberse resuelto. La verdad es que es tiempo perdido para el gobierno, no solo para comunicar las buenas noticias, que las hay en términos de macroeconomía y de inversión, sino también algunas otras noticias de avances legislativos que han pasado por debajo del radar, porque hace más de 3 meses que estamos discutiendo un asunto que desde mi punto de vista ya debería haberse resuelto políticamente. Yo coincido, es que es un asunto del gobierno, es una decisión que está en manos del jefe del Estado, que es quien elige cuál es su equipo y con quién integra su gabinete, pero es cierto que el jefe de la administración, en medio de una situación de tanta presión, de una investigación o de un par de investigaciones judiciales, la verdad es que no es bueno para este proceso de cambio y de transformación, que nosotros desde el PRO hemos apoyado este rumbo y nos parece que hay que profundizarlo, por eso también hablamos del próximo paso. Pero digamos, si a vos te tocara como legisladora nacional votar, no votarías, digamos. Eso se discute en los bloques. Yo creo que también hay distintas velocidades en diputados y en senadores, también hay discusiones procedimentales. He escuchado al presidente del bloque del PRO, Martín Gerling, manifestarse en favor del voto de la interpelación, pero bueno, también el trámite parlamentario es mucho más lento que la política y que el día a día, ¿no? Y yo creo que ahí hay, son tiempos que se van perdiendo para el gobierno que me parece muy valiosos. Después no se recuperan, el calendario es muy letal, ¿no? Es muy fatal, el tiempo pasa muy rápido cuando uno está en el gobierno, y la verdad es que cada día, cada minuto que uno pueda explicar y darle consolidación a esta transformación económica y empezar a hablar de lo que viene, porque la gente está preocupada por sus ingresos, está preocupada por el consumo, por no perder el empleo. Me parece que es un tiempo de desgaste que, es un desgaste que yo evitaría. Te hago una pregunta, si es que tenés tiempo para esperarnos 2 minutos que presentamos las noticias y la contestás. Sí, cómo no. Pero la pregunta sería la siguiente: si es cierto que hay como, digamos, un PRO más dialoguista y un PRO menos dialoguista, donde justamente los primos Macri son los protagonistas, ¿no? Uno lo ve a Mauricio Macri, la gente muy identificada con él, que sé yo, D'Andrés, Darío Nieto, que están durísimos con el gobierno y que eventualmente plantean que eventualmente podría digamos, ir con fórmulas distintas y demás. Y después está el sector que me parece que representa Jorge, que busca en alguna medida un acuerdo con el gobierno, ¿no? Así que si te parece, presentamos ya mismo las noticias e inmediatamente venís y nos respondes eso. ¿Está ok? Sí, claro que sí. Dale, muy bien. Vamos a el servicio informativo, señoras y señores, las 8 en punto. Ya venimos. Bueno, nos está esperando Laura Alonso, muy gentil. Le habíamos preguntado a esta legisladora muy identificada, por supuesto, con el PRO, fue titular de la Oficina Anticorrupción y en alguna medida es una de las voces que, por supuesto, respalda
al gobierno de Jorge Macri aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y le preguntábamos si hay como una especie de doble juego en el PRO, donde por un lado está Mauricio Macri muy duro con Milei, y del otro lado Jorge Macri, bueno, casi con una agenda bastante parecida en materia de seguridad, en materia de orden público, y eventualmente, según dicen todos los periodistas especializados en política, buscando un acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Así que, Laura, sí está planteada la cosa, gracias por esperarnos, y te escuchamos ahora vos, obviamente, ¿no? Mira, a mí me parece que hay distintas responsabilidades. Mauricio es el presidente del PRO a nivel nacional y está haciendo un trabajo muy importante de reencuentro de la dirigencia en todo el país. Vuelve del Mundial esta semana para ir a Mar del Plata el viernes con la gira del Próximo Paso, y este es un trabajo que él inició en marzo, que es súper importante para el PRO, para empezar a trabajar en la construcción de alternativas locales, provinciales y también trabajar a nivel nacional. Y creo que en la idea del Próximo Paso, que está basada en cuidar el cambio y en darle raíces para que ese cambio sea duradero, hay una apuesta partidaria muy importante que encarna muy bien Mauricio. Jorge tiene la responsabilidad de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y creo que en todos estos meses su liderazgo en la ciudad se ha consolidado. Él ha tenido éxitos muy importantes, desde el acuerdo por deuda de coparticipación con el gobierno nacional hasta una salida al mercado internacional impresionante, que vos sabés, porque de estos asuntos de las finanzas, bueno, es tu ocupación más importante. Cotidiana. La ciudad ha obtenido y la ciudad ha obtenido, digamos, le han pagado la tasa más baja, tiene riesgo país menor que la Argentina, tiene una calificación altísima para tomar crédito internacional, porque tiene un ordenamiento fiscal que ya lleva mucho tiempo, con un cuidado en las cuentas, sigue invirtiendo en obra pública, sigue manteniendo su red de servicios públicos, y la verdad es que creo que la gestión de Jorge está tomando, digamos, su propia identidad, que se ha transformado en ese jefe de gobierno que por ahí se le reclamaba quizás el año pasado cuando no nos fue tan bien en las urnas, y creo que hay un entendimiento, una conversación institucional permanente con el gobierno nacional que él tiene que tener como jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, ahí estamos, escuchando a Laura Alonso. Laura, te mandamos un beso grande, gracias como siempre. Y bueno, seguiremos. Gracias a vos. Seguiremos. Qué bueno que perdió Petro. Me pareció escuchar que perdió Petro en Colombia. Sí, pero va a estar. Noticia para la región. Sí, bueno, sí, seguramente están cabeza a cabeza. Está ganando efectivamente el Milei colombiano. Los últimos datos que tenemos es exactamente 49-7 a 48-7. Vos sabés, Laura. Sí, ya sé. Muy dividido. Igual una todo. derrota de Petro sería importante. Bueno, muy bien, muy bien. Un beso grande, Chau. gracias. Hasta 6 luego. minutos, Chau. gracias. Laura Alonso allí con nosotros, legisladora del PRO, ex titular de la Oficina Anticorrupción y virtual vocera del gobierno de Jorge Macri. Las 8 de la noche y 7 minutitos.